Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de tornería. En el capítulo de hoy veremos ajustes y tolerancias, los conceptos básicos para interpretación de las normas y los planos de fabricación. Comencemos. La segunda revolución industrial o revolución productiva se dio cuando a fines del siglo XIX y principios del siglo XX las industrias comenzaron a manufacturar grandes volúmenes de sus productos. Para ello se vieron obligadas a crear los objetos bajo un patrón o modelo para que todos sean iguales, y así nació el concepto de estandarización. La característica principal de la producción mecánica moderna es la fabricación de piezas en serie o en masa, gran cantidad de piezas de un mismo tipo. Ello ha provocado que los distintos elementos, partes de un conjunto mecánico, puedan ser fabricados en distintos establecimientos de un mismo país e inclusive de distintos países. Los mismos deben ser ensamblados entre sí sin dificultad. Intercambiabilidad. Para que ello sea posible, fue necesario establecer el denominado principio de intercambiabilidad, que establece todas las piezas de una misma clase y tipo deben tener las mismas formas y dimensiones, de tal manera que, por ejemplo, un eje cualquiera tomado al azar de un conjunto se acople sin dificultad y en las condiciones prefijadas a un buje también tomado al azar de otro conjunto. Ajustes y tolerancias. Las dimensiones finales de la pieza, o sea, su cuota real, no coinciden exactamente con las indicaciones en el plano de fabricación. Cota nominal, por errores de factor personal, de precisión de las máquinas herramientas utilizadas, defectos de dilatación de los instrumentos de medición, entre otros. Por tal motivo, y para dar cumplimiento al principio de la intercambiabilidad, es necesario que la construcción de una pieza se realice dentro de ciertos límites, con un error definido en las medidas, que dependerá de la mayor o menor precisión con que se desea obtener las dimensiones de la misma. Esta condición llevó a la necesidad de establecer normas de dimensionamiento denominadas de ajuste y tolerancia, que en nuestro país están indicadas con las normas IRAM 5001, 5002, 5003 y 5004 del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Las mismas establecen las siguientes definiciones fundamentales, que se aplican a piezas de cualquier forma, aunque para una mayor simplicidad se refiere a piezas de sección circular. De esta manera se considera como árbol o eje a todo elemento que es contenido y agujero a todo elemento que contiene o es contenedor. Posibles casos de ajuste. Cuando se mecanicen distintas piezas que pertenezcan al mismo sistema mecánico e interactúan entre sí, si ambas debían tener una medida nominal y conforme al margen de error se vio modificada, para más o para menos, puede resultar lo siguiente: que el eje pase, como en el primer caso, o que el eje no pase, en el segundo caso. Por ejemplo, en caso que una pieza deba ser montada suavemente sin presentar huelgo para que el sistema conserve concentricidad, si el error produjo una holgura excesiva, como en el caso 1, ambas piezas podrán tener un funcionamiento incorrecto debido a excentricidad y falta de perpendicularidad. En el caso 2, una elevada interferencia de las piezas debido a un error que se contrapone al caso 1 puede provocar que no se pueda realizar el montaje o bien se necesite de una fuerza extrema para ello. Tipos de ajustes. Para garantizar el correcto montaje y funcionamiento de las piezas mecánicas que se vinculan entre sí, se dispone de una clasificación de ajustes estableciendo tolerancias particulares para cada caso concreto. Los ajustes pueden ser: prieto, cuando las piezas se dispongan a estar fijadas mecánicamente por contacto. Para ello existirá interferencia entre el eje y el agujero, por ejemplo, un rodamiento clavado. Deslizante, en este caso podrá ser ambas piezas en medida nominal o con una holgura mínima, para poder realizar un montaje suave y garantizar concentricidad de las mismas. Por ejemplo, una polea sobre un eje. Holgado, cuando no deba existir interferencia o demasiado contacto, el eje es más pequeño que el agujero, garantizando una holgura. Generalmente se utiliza para montajes sencillos, donde no existe riesgo por excentricidad, o bien para piezas que en normal funcionamiento van a estar sometidas a incrementos de temperatura con consecuente dilatación. Por ejemplo, pistones y camisas de motores de combustión interna. Normas sobre ajustes.
Para definir las dimensiones máximas y mínimas de cada pieza y que se respete el tipo de ajuste, las normas argentinas IRAM 5003 y 5004, basadas en la DIN 7154 y 7155, establecen un sistema de eje único y agujero único, donde se establece la brecha error admisible para cada medida nominal. Se utiliza en forma cruzada, es decir, si se necesita establecer la tolerancia para un agujero, se buscará su tolerancia en la tabla de eje único, donde también se informará la tolerancia del eje. En cambio, si se necesita establecer la tolerancia para fabricar un eje, la tolerancia deberá buscarse en la tabla de agujero único. Con el mismo concepto que en la tabla anterior, también indicará la tolerancia del agujero. Medida nominal. Es la medida que se adopta como resultado del cálculo de dimensiones y que se emplea a los efectos de identificación. La tolerancia se expresará a partir de ella. Puede ocurrir en algún caso que la dimensión real no alcance a la nominal, por ejemplo, en la imagen inferior, si el eje debe ingresar holgado sobre el agujero, debe ser construido por debajo de los 20 milímetros de su medida nominal. Por consiguiente, su medida real será 19 con algunas décimas y algunas centésimas, siendo cercano a 20 milímetros. Tolerancia. Es el error o desvío admisible de las dimensiones requeridas. En los planos de fabricación es conveniente expresar las tolerancias desarrolladas para facilitar la lectura, interpretación y evitar el receptor se vea obligado a tener que buscarlas en las tablas. De esta forma se evitan pérdidas de tiempo innecesarias en la producción. Existen diversas formas de expresar la tolerancia. Primero, expresar el límite inferior y superior de la dimensión. Por ejemplo, 54 milímetros con 0 milésimas como mínimo y como máximo 54 milímetros con 25 milésimas. Segundo, expresar el máximo y el mínimo desvío posible. 54 milímetros de medida nominal más 25 milésimas o menos 0 milésimas. Expresar la medida nominal con el ajuste y la brecha. En este caso, 54 milímetros de medida nominal, ajuste H7. Representación de la tolerancia mediante tipo de ajuste. Cuando se utilice tolerancia con tipo de ajuste, se hará una discriminación de la letra que acompañe la medida nominal, donde, si es minúscula, se trata de la tolerancia de un eje y se busca en la tabla de agujero único, y si es mayúscula, se trata de la tolerancia de un agujero y se busca en la tabla de eje único. Composición de la expresión de la tolerancia con ajuste. Este tipo de tolerancia posee tres datos que debemos conocer e interpretar. Primero, la medida nominal, la dimensión de cálculo, como se ha explicado anteriormente. Tipo de ajuste, se indica con letras que van desde la A a la Z y algunas combinaciones. Las letras del principio del abecedario indican ajuste holgado. Las cercanas al final indican juntas prietas. La línea del cero se sitúa en la letra J. Brecha, se trata de un valor numérico que indica el grado de desvío permisible. Cuanto más bajo es el número, es menor el error admisible y a mayor número aumenta dicho error. Campos de tolerancia para ejes. En la tabla se muestran los distintos campos de tolerancia para los ejes. Podemos observar que por debajo de la letra J, los ejes serán de menor dimensión que la medida nominal, y por ello se trata de ajustes holgados. Por arriba de la J, su dimensión estará por encima de la nominal, entonces serán ajustes prietos. Campos de tolerancia para agujeros. En este nuevo caso, como se trata de agujeros, para que se cumpla que las letras por debajo de la J sean ajuste holgados, la dimensión estará por encima de la nominal. Y por encima de la J se tratará de agujeros más chicos para que la medida nominal, debido a que son juntas prietas. Nuevamente la J se ubica en la línea del cero. Veamos ahora las tablas de las normas DIN, en este caso la 7154, de agujero único que se utiliza para dimensionar ejes. Observamos por izquierda que tenemos el diámetro de aplicación de cada tolerancia y que va por brechas, que comienza
para ejes de 1,3 milímetros de diámetro nominal y llega a 450 a 500 milímetros de diámetro nominal. Luego tenemos separado por un grupo de columnas cada grado de ajuste o cada brecha. Por ejemplo, empezando por el grado más preciso, debemos partir. La primera columna implica que si vamos a dimensionar un eje, el agujero tendrá su tolerancia H6. Por ello, vemos que se representa con la letra mayúscula. Luego, inmediatamente por derecha, tenemos grados, primero de ajustes prietos y luego, al final, de ajustes holgados, que van desde podría ser el más prieto, U5, y el más holgado, G5. Inmediatamente en la columna de la derecha vamos a tener algunos ajustes con mayor grado de permisibilidad de error. En este caso, llegamos a valores de 6 y de 7, para los cuales debemos partir de un agujero único que ha sido mecanizado con tolerancia H7. Tendremos juntas prietas en el caso de AO6 y llegaremos a juntas holgadas por derecha en el caso de F7. Por último, se repite para mayor grado de error, partiendo de un agujero único con tolerancia H8 y tenemos tipos de ajustes prietos, en este caso AO9, y llegamos a ajustes holgados H9. Esta es la primera hoja. La norma comprende una segunda hoja para más ajustes y más grados. Y luego pasamos a la tabla DIN 7155 de eje único que utilizamos para dimensionar agujeros. Nuevamente se establecen brechas de dimensiones que parten de 1 a 3 milímetros y llegan a 400 a 500 milímetros. Se repite el mismo concepto, vamos a tener a partir de un eje único, en este caso en la primera columna de la izquierda, obsérvese que está con letra minúscula porque es la dimensión del eje que se necesita para dimensionar un agujero y que se respete su tolerancia y su tipo de ajuste. En el primer caso tenemos las tolerancias más estrechas, que vamos a tener algunas del orden 4 y otras del orden 6, y hacia derecha iremos incrementando la permisibilidad de error. También tiene una segunda hoja y llega hasta errores del tipo 13. Factores importantes para lograr una tolerancia. Para poder lograr el mecanizado con éxito de tolerancias estrechas, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, evitando sus desvíos. Errores microgeométricos. Las superficies deberán tener baja rugosidad, generalmente 3 triángulos. De esta forma, el ajuste será efectivo y duradero. En caso que una pieza rugosa, la dimensión real puede variar fácilmente si se desgastan o se abollan las crestas. Errores macrogeométricos. Deberá procurarse que no ocurran desvíos geométricos como deformaciones, que pudiendo ser falta de planitud, falta de paralelismo, triangulación, ovalización, entre otros defectos. Por ejemplo, si queremos lograr un ajuste deslizante, pero el agujero se encuentra deformado, inevitablemente habrá interferencia y ambas piezas se clavarán. Instrumentos de control para tolerancias. Cuando se esté mecanizando, existen diversos tipos de instrumentos para control rápido de ajustes y tolerancias, generalmente llamados calibres pasa no pasa. Además del control del límite superior e inferior de las dimensiones, se pueden controlar los desvíos macrogeométricos. Generalmente se consiguen en medidas nominales y ajustes usuales. Observamos en la imagen izquierda, en la parte superior, el famoso tapón pasa no pasa, en ese caso de medida nominal 12 milímetros, y tolerancia H7, típica tolerancia de ajuste deslizable. Vemos que se encuentra en inglés y el pasa se establece como go y el no pasa como no go. También lo reconocemos por su banda roja. Por abajo tenemos el calibre pasa no pasa, tipo pinza, que es para establecer las dimensiones de ejes, en el caso anterior era de agujeros,
En este caso, para un diámetro nominal de 40 milímetros y una tolerancia H6. También nos expresa cuántas milésimas de más o de menos puede tener el eje. En este caso, el pasa serán 0 milésimas, deberá estar como máximo a 0 milésimas por arriba de la medida superior y como mínimo a menos 16 milésimas de la medida inferior. Por derecha tenemos un micrómetro de comparación que vemos que tiene un doble sistema de Vernier en el cual podemos fijar una medida máxima y una medida mínima y podemos realizar comparaciones del tipo pasa no pasa en medidas que sean distintas a las nominales que se consiguen en forma comercial. Veamos algunos ejemplos de aplicación de las tablas. Primer ejemplo. Se debe mecanizar un eje que en sus extremos se montarán rodamientos. La cota indicada es diámetro 25 nominal, tolerancia J6. Buscamos la tolerancia del eje en la tabla para agujero único DIN 7154. Observamos por izquierda que nuestro eje de 25 se encuentra contenido en la brecha de diámetros nominales que parte de los 24 milímetros y llega a los 30. Nos deslizamos en esa columna y vamos hasta el final que nos encontramos en la columna J6 y observamos que puede llegar a tener un error de 9 milésimas mayor que la medida nominal o un error menor a 4 milésimas que la medida nominal. Para que este tipo de ajuste se cumpla, si el eje es J6, nuestro agujero único en el cual se irá a montar debe estar construido con una tolerancia H7 mayúscula. En este caso, la columna es de color violeta. Entonces, la medida nominal o la forma de expresar en un plano de fabricación puede ser 25 milímetros más 9 milésimas menos 4 milésimas o 24,996 milésimas como mínimo a 25,9 milésimas como máximo. Segundo ejemplo, se debe construir el alojamiento de una polea cuya dimensión se encuentra acotada de la siguiente forma. Diámetro 62, tolerancia H7. Buscamos la tolerancia del alojamiento en la tabla del eje único, DIN 7155. Buscamos en la columna de la izquierda la brecha de diámetros que contenga los 62 y la encontramos en la brecha que parte de los 50 y llega a los 65 milímetros de diámetro nominal. Nos deslizamos hacia derecha hasta que nos cruzamos con la columna de H7 y observamos que para diámetro 62 el error admisible es de 30 milésimas en sentido positivo y de 0 milésimas en sentido negativo o más chico. Para que se respete este tipo de ajuste, el eje tendrá que ser construido con normas H6 minúscula. Observamos que se encuentra la columna de color violeta nuevamente. Entonces, la forma de expresar en el plano podrá ser diámetro 62 más 30 milésimas menos 0, o medida mínima 62 milímetros con 0 milésimas, medida máxima 62 milímetros con 30 milésimas. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias a todos por su atención.